¿Qué ocurre cuando un pueblo deja de esperar permiso para elegir su propio destino? Burkina Faso, una nación durante décadas etiquetada como una de las más pobres del mundo, se hartó de que su vida fuera administrada desde lejanas oficinas extranjeras. Años y años su futuro estuvo dictado por donantes, consultores y potencias distantes. Pero todo cambió el día en que emergió un líder inesperado. Ibrahim Traoré, quien desafió el orden y rompió las cadenas de la dependencia. Con Traoré al mando, Burkina Faso inició una revolución inédita. Apostó por la autosuficiencia, movilizando los recursos y la inteligencia de su gente en 10 proyectos de transformación profunda, sin aceptar préstamos internacionales ni imposiciones externas. Donde antes solo había promesas huecas, ahora florece acción concreta y un orgullo nacional renovado. El mundo observa, incrédulo y nervioso, cómo una nación antes invisible se atreve a reescribir su historia por sí misma. Muchos se preguntan, ¿puede realmente un país empobrecido desafiar el orden global y cambiar su destino solo con sus manos? La apuesta es gigantesca. Si África sigue esperando la aprobación ajena, arriesga perder generaciones enteras, recursos invaluables y, sobre todo, la dignidad de sus pueblos. Pero si toma control de su futuro, puede ganar algo aún más valioso: la libertad de crear un destino auténtico, sin tutores ni excusas. Para entender la magnitud de este giro, primero debemos viajar al pasado de dependencia y resignación que marcó durante tanto tiempo la vida de Burkina Faso. Antes de la revolución, la historia de Burkina Faso estuvo marcada por frustraciones y promesas incumplidas. Solo comprendiendo ese pasado, podemos valorar el presente. Durante décadas, Burkina Faso fue sinónimo de escasez, resignación y promesas rotas. En el corazón del Sahel, la tierra permanecía seca, y las cosechas, si llegaban, apenas servían para sobrevivir. Los hospitales se quedaban sin insumos. Cada día era simplemente esperar la próxima ayuda internacional. El futuro de millones dependía de donaciones distantes. La paradoja era cruel. En la temporada de cosecha, Burkina Faso producía decenas de miles de toneladas de tomate. Sin embargo, en los mercados, la pasta de tomate venía en latas importadas desde Europa, vendidas a precios 3 veces más altos. Lo que nacía en su tierra volvía transformado en lujo, enlatado para su propio pueblo. La dependencia era invisible, disfrazada de cooperación y comercio justo. Oficinas llenas de consultores, promesas de desarrollo, programas de ayuda que sostenían la esperanza, pero nunca cambiaban la raíz del problema. La gente veía cómo su trabajo bajo el sol no se convertía en progreso real. Los agricultores estaban atrapados, producían y la mitad de sus tomates se pudría, mientras fábricas extranjeras hacían negocio con su esfuerzo. Con cada año bajo este sistema, se perdía algo más que dinero. Se desvanecía el tiempo, se marchitaban generaciones, y el país no era dueño de su destino. Cada niño que nacía heredaba la humillación de depender de otros para prosperar. La amenaza era concreta. Si la dependencia seguía, la pobreza sería eterna y la dignidad nacional, solo un recuerdo. Pero todo cambió cuando una pregunta simple y un proyecto audaz rompieron el ciclo. ¿Y si Burkina Faso pudiera transformar su propio futuro, sin esperar permiso? Un líder inesperado desafió el orden establecido y encendió la chispa del cambio. ¿Y si la independencia no fuera solo un sueño, sino una realidad cotidiana? En Burkina Faso, esta hipótesis se ha convertido en acción concreta. Bajo la dirección de Ibrahim Traoré, el país ha apostado todo por una revolución inédita. 10 proyectos esenciales, impulsados únicamente con recursos y manos nacionales. Aquí, la industria alimentaria, la energía solar, las infraestructuras, la salud, la tecnología, la vivienda, el agua y la banca ya no son ilusiones, sino obras palpables forjadas por la propia población. El caso más simbólico es la fábrica de tomate, conocida como el Oro Rojo. Este lugar no solo transforma tomates, encarna la emancipación económica y mental. Por primera vez,
Los campesinos perciben el valor real de su cosecha en cada lata sellada localmente. Las madres encabezan cooperativas de distribución y los jóvenes encuentran futuro en laboratorios e industrias propias. Lo que antes era desecho, hoy se convierte en riqueza compartida. Para entender el poder de este cambio, basta imaginar a un productor como Oumar, quien durante años vio cómo la mitad de su cosecha de tomates terminaba podrida por falta de compradores. Antes, Oumar dependía de intermediarios extranjeros que pagaban precios irrisorios. Ahora, gracias a la planta de procesamiento nacional, Oumar sabe que su cosecha será transformada en productos de calidad, vendidos localmente y en países vecinos. Su hija mayor, Awa, ya no sueña con emigrar. Trabaja en el laboratorio de calidad de la fábrica, aplicando conocimientos adquiridos en la escuela técnica local. Esta transformación ha multiplicado los ingresos de miles de familias y ha generado un efecto dominó de optimismo y orgullo en toda la región. La revolución energética también pulsa en el corazón de la nación. El proyecto Yelen, alimentado con energía solar local, ha llevado electricidad a cientos de aldeas. Esto ha liberado al país de la dependencia de combustibles importados y ha iluminado las noches de miles de familias. Burkina Faso demuestra que el progreso puede brotar de su propio suelo. En la aldea de Koudougou, por ejemplo, antes de la llegada del proyecto solar, los niños hacían sus tareas bajo la tenue luz de lámparas de queroseno, costosas y dañinas para la salud. Hoy, las aulas están iluminadas y las mujeres pueden trabajar en talleres cooperativos hasta altas horas de la noche, aumentando sus ingresos y la calidad de vida de sus familias. El acceso a la electricidad ha permitido la apertura de pequeños comercios, refrigeración de alimentos y la llegada de Internet, conectando comunidades antes aisladas con el resto del país y el mundo. A la vez, ingenieros y obreros han levantado carreteras, hospitales y bancos nacionales financiados con fondos domésticos. Los caminos que cruzan el país son hoy arterias vivas para la economía renovada. Cada hospital construido es un acto de rebelión contra la resignación y el paternalismo internacional. Un ejemplo inspirador se encuentra en la región de Banfora, donde la construcción de un nuevo hospital permitió reducir la mortalidad materna en más de la mitad en solo 2 años. Antes, las mujeres debían viajar durante horas por caminos peligrosos para dar a luz. Hoy, gracias a la infraestructura local, reciben atención médica oportuna, y los profesionales de la salud son formados en universidades nacionales, lo que refuerza la autosuficiencia y el compromiso con la comunidad. Estos logros despiertan inquietud y sospecha fuera de las fronteras. Mientras la comunidad internacional observa entre asombro y recelo, surgen presiones y amenazas. Los grandes poderes temen perder su influencia y sus privilegios. Las advertencias de aislamiento y sanciones económicas son reales. Sin embargo, el mayor riesgo es ceder y volver a la vieja dependencia. Pero la amenaza más profunda es interna. Que se apague la convicción colectiva de que la autosuficiencia es posible. Cada paso hacia adelante desafía décadas de narrativa colonial. El desafío ya no solo es resistir presiones externas, sino impedir que el miedo al cambio nos paralice. Aquí conviene recordar casos históricos. En la India, por ejemplo, el movimiento de independencia liderado por Mahatma Gandhi apostó por la autosuficiencia textil, desafiando el dominio británico sobre la industria. El simple acto de hilar algodón local se convirtió en símbolo de dignidad y rebeldía. Burkina Faso revive ese espíritu, pero adaptado al siglo XXI y al contexto africano. ¿Y si esta revolución se contagia a otros países africanos? ¿Qué pasará si más naciones deciden escribir su propia historia sin tutelas extranjeras? En Ghana, por ejemplo, ya se han iniciado conversaciones para replicar el modelo del oro rojo en la industria del cacao. En Togo, se estudia cómo transformar el algodón local en textiles y prendas elaboradas, en vez de exportarlo sin procesar. Mali, inspirada por el éxito burkinés, ha lanzado proyectos piloto de energía solar y microbanca comunitaria, apoyados por ingenieros nacionales y la diáspora africana.
La semilla plantada en Burkina Faso comienza a germinar en todo el Sahel. ¿Podrá este nuevo modelo de soberanía sostenerse frente a la presión global? ¿O será Burkina Faso el primer capítulo de una ola imparable de emancipación africana? Cuando una nación retoma el control de su destino, el mapa entero tiembla. Lo que parecía una quimera en Burkina Faso, ahora prende una chispa en Ghana, Mali, Togo y más allá. Gobiernos y pueblos observan atentos, como un país pequeño, sin grandes reservas ni padrinos internacionales, desafía décadas de imposiciones. El eco de esta revolución silenciosa cruza fronteras. ¿Y si nosotros también dejamos de pedir permiso? Los proyectos nacionales brotan como semillas en tierra fértil. Donde antes había caminos polvorientos y olvidados, ahora surgen redes de infraestructuras que conectan pueblos y ciudades, acortando distancias y redefiniendo la vida diaria. Viajar deja de ser un lujo, se convierte en rutina. Así, la movilidad dignifica y reconstruye el tejido social, devolviendo sentido de pertenencia y orgullo a cada ciudadano. La banca popular y la digitalización han abierto puertas a miles de personas antes marginadas. Campesinos, comerciantes y jóvenes acceden a microcréditos, transferencias y ahorros sin depender de bancos extranjeros ni intermediarios costosos. La tecnología, diseñada para todos y no solo para unos pocos, convierte la inclusión en política de Estado y multiplica las oportunidades. Un caso concreto es el de Fatou, una joven emprendedora que pudo abrir una panadería en Ouagadougou gracias a un microcrédito otorgado por una cooperativa local. Antes, Fatou debía recorrer largas distancias para depositar sus ahorros en bancos extranjeros que cobraban comisiones abusivas. Hoy, gestiona sus finanzas desde el teléfono móvil, accede a préstamos flexibles y emplea a 10 personas del vecindario. Lo más transformador quizás sea la gestión autónoma del agua y la vivienda. Pozos comunitarios y sistemas locales de captación han terminado con la dependencia de donaciones externas en muchas zonas rurales. La vivienda, que para millones era apenas un sueño, ahora es derecho gracias a programas autogestionados. En Burkina Faso, la dignidad deja de ser privilegio. Se convierte en punto de partida. En una aldea al norte, la comunidad se organizó para construir casas ecológicas utilizando materiales locales como adobe y techos de paja tratada. Este modelo, que combina saberes ancestrales y técnicas modernas, ha reducido los costos y mejorado la calidad de vida. Familias que antes vivían en chozas precarias, ahora cuentan con viviendas resistentes a las lluvias y al calor extremo. El modelo burkinés desafía la lógica tradicional del desarrollo, esa que dictaba que solo el norte global traía riqueza y progreso. La autosuficiencia, antes impensable, ahora se vuelve contagiosa. Países que miraban desde la barrera empiezan a preguntarse si ha llegado su momento de actuar. Esta revolución no es solo política ni económica, es una batalla por la autonomía y el sentido común. El statu quo mundial, inquieto, teme perder mercados, influencia y legitimidad. Para quienes dominaban, el peligro es real. Pero para África, el riesgo es mayor. Aquí se juega la voz propia, el derecho a decidir el futuro y la posibilidad de romper, de una vez por todas, los ciclos de dependencia y humillación. El desafío ya es colectivo. Si un país tan pequeño logra tanto en tan poco tiempo, ¿qué sucederá si el resto del continente africano deja de pedir permiso y se atreve a reinventar su destino? La pregunta ya no es si es posible, sino cuándo ocurrirá y quién se atreverá a dar el siguiente paso. La revolución de Burkina Faso no es un milagro aislado. Sus raíces están en la decisión de actuar y en la audacia colectiva. Pero, ¿cómo se sostiene este cambio frente a presiones externas y desafíos internos crecientes? La independencia no es un papel firmado, ni un decreto lejano. Se construye cada día, con hechos concretos y convicción colectiva. Burkina Faso lo ha demostrado con claridad. No esperó órdenes externas, ni se resignó a la espera de ayudas internacionales. Decidió que cada acción local, por pequeña que pareciera, podía ser la chispa de un cambio imparable. El salto comenzó cuando los burkineses apostaron por sus propias ideas y recursos.
Desde una planta nacional de procesamiento de tomates hasta redes eléctricas creadas por ingenieros locales, cada proyecto fue un eslabón que rompió las cadenas invisibles de la dependencia. La comunidad dejó de ser observadora y se convirtió en protagonista de su propio desarrollo. Controlar los propios recursos se volvió una regla incuestionable. Ya nadie dictaba desde fuera qué producir, cómo o para quién. Recuperar ese control fue también recuperar la dignidad, la posibilidad de decidir el rumbo y el destino, sin tutelas ni intermediarios. En ese camino, la educación y la tecnología se transformaron en los cimientos de una nueva soberanía. Las escuelas pasaron a ser laboratorios de innovación, y la formación técnica preparó a las nuevas generaciones para liderar y no solo para mirar. Así nacieron sociedades resilientes, capaces de adaptarse y prosperar frente a cualquier desafío. Burkina Faso mostró también que la arquitectura institucional es tan decisiva como la infraestructura física. Crear reglas claras y transparentes que pongan la iniciativa local por encima de la dependencia abrió caminos antes impensables. Cuando las instituciones sirven a la comunidad, el desarrollo deja de ser una promesa vacía. La dignidad colectiva resurge cuando la ciudadanía toma el timón. Cada avance inspira a otros a cuestionar la narrativa de la dependencia y a reclamar su lugar en la historia que se está escribiendo hoy. El ejemplo burkinés se multiplica de boca en boca, generando nuevas aspiraciones y coraje en otras tierras. Ignorar estas lecciones perpetúa la exclusión y mantiene atados a los pueblos a ciclos de pobreza y sumisión. Adoptarlas, en cambio, es el primer paso para transformar no solo un país, sino todo un continente. La verdadera independencia es un proceso, proyectos, decisiones y coraje, día tras día. Ese es el mensaje de Burkina Faso, y la invitación urgente para quienes sueñan con un futuro diferente para sus comunidades. ¿Qué pasos prácticos pueden seguir otras naciones que quieran emular este ejemplo? Primero, identificar los recursos estratégicos locales y crear cadenas de valor completas, desde la producción hasta la comercialización. Segundo, invertir en formación técnica y emprendimiento juvenil, apoyando la creación de pequeñas y medianas empresas. Tercero, fomentar la inclusión financiera mediante la banca popular y la digitalización, facilitando el acceso al crédito y al ahorro a todos los segmentos de la sociedad. Por último, fortalecer las instituciones locales para que sean transparentes, participativas y orientadas al bien común, no a intereses externos. Hoy, en un mundo que cambia de manera vertiginosa, solo queda una pregunta decisiva. ¿Quién se atreverá a dar el siguiente paso? ¿Quién tomará el control de su propio destino antes de que otros lo decidan por él? Burkina Faso ya no espera el permiso de nadie. ¿Y tú? ¿Cuánto más vas a postergar la decisión de trazar tu propio horizonte? Nada de lo que ocurre hoy en Burkina Faso es un truco de suerte ni una anomalía histórica. Es el fruto de una elección diaria. Dejar de ser espectador para convertirse en autor. Ser protagonista, incluso cuando todo apunta a que dependas de otros, a que aceptes un papel ajeno. La soberanía no es un instante glorioso ni una proclama hueca. Es una práctica cotidiana, sostenida con coraje y disciplina. Burkina Faso mostró que con voluntad colectiva, ingenio y control de sus propios recursos, hasta los países más pequeños pueden romper cadenas de dependencia y construir un futuro propio. El mayor riesgo hoy no es equivocarse, sino quedar inmóvil. Esperar que otros solucionen lo que tú puedes cambiar. Si no eliges tu destino, alguien lo hará por ti. Y perderás más que dinero o prestigio. Perderás la capacidad de decidir quién eres, qué quieres ser, tanto como individuo como nación. El ejemplo de Burkina Faso incomoda a quienes prefieren que unos pocos manden y la mayoría obedezca. Pero también enciende la esperanza de quienes sueñan con una vida digna, sin pedir permiso ni aceptar intermediarios. Nos recuerda que la independencia real no se mendiga, se conquista. Se defiende cada día, con cada decisión, con cada pequeño acto de producción, consumo, servicio y sueño compartido.
Si una nación logra convertir la marginación en dignidad, el aislamiento en innovación, la carencia en valor propio, ¿por qué no podría hacerlo cada persona, cada barrio, cada país? ¿Cuántas veces más vas a mirar desde la grada mientras otros juegan el partido de tu vida? La historia se escribe a diario, no solo en libros, sino en las calles, en los talleres, en las escuelas y en los campos. Ser espectador es una comodidad peligrosa. La soberanía es más que un derecho. Es una responsabilidad que empieza hoy. Burkina Faso ya eligió. ¿Y tú? La transformación de Burkina Faso enseña que cada paso hacia la soberanía implica riesgos y sacrificios, pero también abre caminos de esperanza y creatividad. Si la historia africana ha sido escrita muchas veces desde fuera, hoy empieza a ser redactada, palabra, por manos locales. Nadie puede garantizar el éxito futuro, pero lo que sí es seguro es que la dignidad y el coraje colectivo son los cimientos más sólidos de cualquier nación. Así como en el pasado Japón, tras su restauración Meiji, apostó por la modernización sin perder su identidad, o como Corea del Sur invirtió en educación y tecnología para dejar de ser un país receptor de ayuda, Burkina Faso traza su propio camino. Cada país puede encontrar su fórmula única, pero el denominador común es decidir, organizar y actuar desde dentro. El eco de esta revolución silenciosa resuena más allá de África. Movimientos de economía solidaria en América Latina, cooperativas rurales en India, incluso iniciativas de soberanía alimentaria en Europa, se nutren de la misma convicción. El cambio real comienza cuando los pueblos dejan de pedir permiso y se atreven a soñar en grande, juntos. En definitiva, la pregunta no es si es posible alcanzar la autosuficiencia y la dignidad, sino si hay suficiente valor para intentarlo, día tras día, sin ceder ante el miedo o la presión. La verdadera revolución no es la que ocurre en los palacios, sino la que germina en las manos y los corazones de una población decidida a ser dueña de su destino. Burkina Faso, con sus aciertos y desafíos, ha encendido una antorcha que ilumina el camino para quienes aún dudan. Ahora, la decisión está en tus manos. ¿Te atreves a dejar de esperar permiso y a escribir, desde hoy, tu propio